Bienvenidos a Mente Abierta. Hoy traigo un tema bastante interesante. Otra ciudad fantasma. En China, casi frontera con Mongolia y con Rusia. Una ciudad prácticamente deshabitada. Edificios que no están muy relacionados con China, sino más bien con esa arquitectura global. Imagínate una ciudad con suntuosos edificios, incluso con un templo muy parecido al de San Petersburgo. Pero lo curioso es que esta ciudad casi no tiene gente y está en estado de semi-abandono. Ok, puede que esté abandonada, pero tiene algunas calles muy bien hechas, que ya quisiera cualquiera vivir ahí. Este distrito está entre zonas de construcción, pero llama la atención por la arquitectura. Es el distrito de Shalaynugher. Dejaré el link en los comentarios para que puedas explorar. Es una pena que esta ciudad esté tan sola, con esa arquitectura tan preciosa. Dicha ciudad parece bastante muerta. No hay tráfico en absoluto, en ninguna de las dos direcciones. Si vas a la plaza es gigantesca. No hay personas. En el centro de la plaza podemos ver una estatua. Sería interesante investigar a quién está dedicada, aunque por ahí escuché que a Genghis Khan. Esta plaza es enorme. Fácilmente podría albergar a miles de personas, si es que hubiese algún evento. Sin embargo, está en un estado de abandono, algo poco común en este país. Esta ciudad puede estar diseñada para albergar fácil unos 50,000 a 60,000 residentes, pero la población actual debe de estar muy lejos de ese número. La verdad que no me importaría venirme a vivir en este lugar, si no fuese porque en invierno es terrorífico el frío que pasa los 50 grados. Los edificios de esta ciudad no son normales. No son los edificios grises funcionales que tanto abundan en otras ciudades. Son edificios claramente inspirados en la arquitectura europea, podríamos decir, pero yo diría que es esa arquitectura global. Por increíble que parezca, a pesar del abandonado que está este sitio, alrededor de la zona se siguen levantando construcciones nuevas. El por qué se encuentra esta ciudad en esta situación es algo que tal vez no sabré. Quizás haya sufrido una crisis económica resultado del cierre de la frontera con la vecina Rusia, o tal vez fue una burbuja inmobiliaria y se construyó sin que existiese demanda de viviendas, quizás en el futuro. La ciudad no está totalmente abandonada. Hay algunos coches aparcados, los podemos ver en algunos de los edificios. Eso sí, las calles están muy limpias, sin grietas ni pozos, con la pintura y demarcaciones bien pintada, salvo algunos edificios y la fuente que están en semiabandono. En verdad que es muy raro todo. Me parece una ciudad tártara mezclada con construcciones modernas, porque algunos de estos edificios tienen una calidad única. Ninguna ciudad está totalmente abandonada un 100%. Más bien podríamos llamarla poco habitada. Incluso escuché decir a un hombre de Mongolia: puedo confirmarte que somos expertos en crear ciudades fantasma. No es la primera vez. Quizás se refiere a la ciudad de Ordos, en Mongolia interior. Entonces, si lo que me dice este hombre es cierto, me pregunto, ¿todavía tienen esa tecnología para construir estas obras maestras de la arquitectura? ¿O en realidad solo están tomando estas ciudades vacías de lo que fue una vez la Gran Tartaria? Esta zona es la Tartaria Magna.
Debajo estaba la dinastía Qing, más a la izquierda la Tártara independiente y claro, China. ¿Está siendo todo preparado para un reinicio? ¿Recuerdas el 2006? Cuando salió Una verdad inconveniente, un documental concierto estadounidense del 2006, campaña del ex vicepresidente Al Gore para educar a la gente sobre el calentamiento. La película presenta una presentación de diapositivas que, según la propia estimación de Gore, ha presentado más de 1000 veces a audiencias de todo el mundo. Desde el lanzamiento de esta película, Una verdad inconveniente ha sido reconocido por aumentar la conciencia sobre el evento del calentamiento y revitalizar el movimiento ambiental. Su propósito era educar a la gente sobre este calentamiento. El término se transformó gradualmente en lo que ahora llamamos cambio climático. En algún momento del 2019 hubo un periodo de tiempo en el que se transmitieron con frecuencia a través de los medios de comunicación diferentes variaciones, con la siguiente frase: tenemos solo 12 años para detener el cambio climático, el tiempo corre. ¿Qué significa realmente 12 años para actuar sobre el cambio climático? ¿Ahora solo 9 años? ¿Realmente nos estamos quedando sin tiempo para detener el cambio climático? Tenemos 12 años para limitar catástrofe del cambio climático, advierte la ONU. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este movimiento del calentamiento? Al mismo tiempo, cuando escuché que se mencionaba este tiempo de 12 años, me hizo pensar que este orden en las sombras podría estar escondiendo detrás del 12 años algo. El 12 es demasiado preciso para mi gusto. Quizás este 12, proporcionado en el 2019, significa algo de importancia. No identifiqué este 2019 como una fecha de origen para esta declaración 12 años, pero no vi una fecha anterior. Entramos al tema sobre la bóveda. Una bóveda global de semillas de Svalbard, un banco seguro de semillas en la isla de Noruega, en el Spitsbergen, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard. El conservacionista Gary Fowler, en asociación con el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, inició la bóveda para preservar una amplia variedad de semillas de plantas que son muestras duplicadas o copias de repuesto, entre comillas, de semillas almacenadas en bancos de genes en todo el mundo. La bóveda de semillas es un intento de protegerse contra la pérdida de semillas en otros bancos de germoplasma durante crisis regionales o globales a gran escala. La bóveda de semillas se administra según los términos establecidos en un acuerdo tripartito entre el gobierno noruego, Crop Trust y el Nordic Genetic Resource Center. Este Crop Trust se estableció a través de una asociación entre la FAO de las Naciones Unidas, actuando a través de la biodiversidad internacional. Los primeros ministros de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia colocaron ceremonialmente la primera piedra el 19 de junio del 2006. El gobierno noruego financió en su totalidad la construcción de la bóveda con aproximadamente 45 millones de coronas, 8,8 millones de dólares de Estados Unidos en el 2008. El almacenamiento de semillas en la bóveda es gratuito para los usuarios finales. Noruega y Crop Trust pagan los costos operativos. La ley noruega ha prohibido el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas en la bóveda. Las semillas se empaquetan en paquetes especiales de aluminio de 3 capas y se sellan con calor para evitar la humedad. En ese momento el número total de muestras conservadas en la bóveda era de 967.216, lo que representa más de 13.000 años de historia agrícola. Está diseñada para contener las semillas de unos 4,5 millones de muestras de diferentes variedades de cultivos agrícolas. El número total de semillas almacenadas en la bóveda supera los 20 millones. La bóveda contenía muestras de aproximadamente un tercio de variedades de cultivos alimenticios más importantes del mundo. La bóveda ha sido promocionada como un medio para restaurar la agricultura en caso de una catástrofe global.
La bóveda de semillas es un intento de protegerse contra la pérdida de semillas en otros bancos de germoplasma durante crisis regionales o globales a gran escala. Un riesgo catastrófico global es un evento futuro hipotético que podría dañar el bienestar humano a escala global, incluso poniendo en peligro o destruyendo la civilización moderna. Un evento que podría causar la extinción humana o reducir de manera permanente y drástica el potencial de la humanidad que se conoce como un riesgo existencial. El químico Dmitri Mendeleev tenía ubicado al éter en su tabla periódica. A su muerte eliminaron al éter. La pregunta es ¿por qué? Antes que nada, el éter mundial es la sustancia de cualquier elemento químico, por lo tanto es cualquier sustancia. Existe la materia verdadera absoluta como la entidad formadora de elementos del mundo. El éter del mundo es la fuente y la corona de toda la tabla periódica auténtica. Es su principio y su fin. La tabla periódica de los elementos de Dmitri Ivanovich Mendeleev. En la filosofía antigua, éter era considerado uno con los 4 elementos, los elementos del ser, según Aristóteles. La quinta esencia, entendido como la materia más sutil y omnipresente. A finales del siglo XIX, la hipótesis del éter mundial fue ampliamente utilizada en los círculos científicos. Se entendió como un fluido ingrávido y elástico que impregna todos los cuerpos. Intentó explicar muchos fenómenos físicos y propiedades. Mendeleev tuvo 2 descubrimientos científicos fundamentales: el descubrimiento de la ley periódica en el fondo de la química y el descubrimiento de la relación entre la sustancia de la química y la sustancia del éter. En las partículas de éter forman moléculas, núcleos, electrones, etc., pero no participan en reacciones químicas. En la tabla periódica auténtica, la celda para éter se ubicó en el grupo 0 con gases inertes, en la fila 0 como el principal factor de formación del sistema para construir el propio sistema de elementos químicos. Más después de la muerte de Mendeleev, esta tabla se distorsionó, eliminando al éter. Se canceló también el grupo 0. De esta forma se ocultó el descubrimiento fundamental del significado conceptual. En las tablas modernas, el éter no está visible y no podría ser adivinado debido a que no existe el grupo 0. La falsificación que se hizo a la tabla periódica más que nada obstaculiza el desarrollo del progreso de la civilización. Se podría decir que la tabla periódica que se enseña hoy en colegios y universidades es una tabla periódica recortada. Una tabla periódica sin éter es lo mismo que una humanidad sin hijos. No habrá desarrollo ni futuro. ¿Cuál fue el principal significado político de la enseñanza de Einstein? Creo que consistía en impedir que la humanidad accediera a fuentes de energía naturales inagotables por cualquier medio que abriera el estudio de las propiedades del éter mundial. Si tenía éxito en este camino, la oligarquía financiera mundial hubiese perdido poder en este mundo. Los Rockefeller sobre la especulación del petróleo. Por ejemplo, Morgan inmediatamente dejó de financiar los experimentos de Nikola Tesla cuando éste se acercó a la transmisión energética inalámbrica y la extracción de energía de la nada directamente desde el aire del mundo. Podríamos decir que
que hubo una solidaridad entre los magnates financieros como auténticos ladrones que tenían un sentido muy agudo de olfato para detectar el peligro. Se hizo un sabotaje llamado Teoría de la Relatividad Especial contra la humanidad. El primero de ellos se hizo en la mesa de Dmitri Mendeleev, lo que ahora se presenta en las escuelas bajo el nombre de Sistema Periódico de Elementos Químicos. Muestra el recorte de la tabla periódica anterior en forma no distorsionada, y esta tabla por Dmitri Mendeleev fue lanzada en 1906 en San Petersburgo. Venía en el libro de los Fundamentos de Química, octava edición. Solo hasta después de 96 años de olvido la auténtica tabla periódica se levanta de las cenizas por primera vez, gracias a una publicación de una tesis en la revista de la Russian Physical Society. Se dice que después de la muerte de Mendeleev y también el fallecimiento de sus fieles colegas científicos en la Sociedad Físico-Química Rusa, se levantó por primera vez la creación inmortal de Mendeleev. El hijo de un amigo y asociado de Mendeleev en la sociedad, un hombre llamado Boris Nikolaevich, fue uno de los principales censuradores. No hubo civilizaciones occidentales antiguas, son falsificaciones modernas y degradan a China. Recientemente, un profesor chino, Wang Heqin, afirma que las pirámides egipcias, el Partenón y otros restos de civilizaciones antiguas en Occidente fueron falsificados por eruditos occidentales para fabricar la historia antigua y disminuir la gloria de China. Resulta interesante, y es lo que vuelve a esta historia impresionante, es que el profesor Wang Heqin enseña en la Escuela de Artes y Arqueología de la Universidad de Zhejiang, una de las universidades más antiguas, selectivas y prestigiosas de China. A modo de pregunta, ¿China pretende reclamar lo que hicieron los tártaros, que incluso los gobernaron? Wang Heqin declaró en su conferencia que desde el siglo XIX hasta el siglo XX, Occidente forjó de manera desenfrenada reliquias históricas y culturales y gastaba enormes sumas de dinero en todas partes, desde el Mediterráneo hasta la India, fabricando artefactos antiguos falsos. Las pirámides de Keops y la gran esfinge de Giza fueron hechas de hormigón y construidas en el siglo XIX. Dice Wang, la representación de un artista de la gran esfinge de Giza en comparación con una fotografía actual muestra que la esfinge se construyó en los tiempos modernos. Según la teoría de Wang, los eruditos occidentales elevaron el estatus de las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica e india a expensas de China, argumenta Wang. La universidad donde enseña Wang, de primera clase, doble clase A, del Ministerio de Educación de China, se encuentra entre las 3 mejores de China, y su lema es buscando la verdad, buscando la innovación, tal como la teoría de Wang, quien afirma que puede probar su teoría con imágenes. Sin duda este artículo es demasiado interesante. Dice que no hubo civilizaciones occidentales antiguas, solo falsificaciones modernas, hechas para degradar a China. Ahora bien, también he escuchado hablar sobre que Egipto es parcialmente falso, no por las palabras de este profesor chino. En mi opinión, algunos arqueólogos que trabajaron allí podrían realizar algunos cambios cosméticos para adecuarlo a la nueva narrativa, pero el punto principal no era fingirlo por completo,
sino hacer que pareciera más viejo de lo que realmente es. Parece que la nueva narrativa, creada en el siglo XX, planeaba incluir algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia y la mesopotámica, para hacer que nuestra historia pareciera más larga de manera artificial. Quizás no pudieron jugarlo en Europa por razones obvias, por lo que eligieron un lugar remoto, en África, para establecer su Disneyland. Casi seguro que Egipto y muchas otras ciudades africanas, actualmente destruidas, particularmente en el norte de África, solían tener el mismo aspecto que todas las demás ciudades antiguas. Este nuevo poder acaba de dejar solo el 1% y lo presentó de manera que le convenía. Una de las formas de fingirlo era cambiar el idioma completamente. El idioma egipcio probablemente parece más que un galimatías. Es porque se hizo a propósito. Algunos científicos y lingüistas estudian seriamente y publican artículos científicos, entre comillas, con algunos descubrimientos, pero tal parece que es mucho más sencillo. Eso se entiende cuando ves este fragmento de texto egipcio y de alguna manera logra permanecer sin cambios, o cambios de manera insignificante. En la línea que resalto parecen casi letras ordinarias, quizás una rama del antiguo idioma indoeuropeo. Este profesor chino creo que también está exagerando demasiado su relación con China. Ahora bien, en mi experiencia, la mayoría de los historiadores alternativos afirman lo contrario, que la mayor parte de la gloriosa historia de 5000 años de China es falsa, que los centros de la historia china como la Gran Muralla se han construido mucho más reciente de lo que se afirma, y que los verdaderos sitios antiguos en China, como las pirámides de Xi'an, se ha hecho todo lo posible para cubrirlos, en un intento de hacerlas pasar como colinas naturales.